Pero este archivo, como les digo, lo vamos a bajar al escritorio y una vez que lo bajemos al escritorio, sobre él, clic derecho nuevamente, lo vamos a extraer. ¿Ya? Entonces le voy a decir extraer aquí. Y lo que va a ser crearme un archivo, con o sea, una carpeta que se llama matriz, que es la que contiene todos los archivos que vamos a mirar. Entonces una vez que tengan eso, este lo pueden guardar, yo lo voy a borrar, ustedes lo pueden guardar, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que se van a encontrar aquí? Al dar doble clic. Se van a encontrar con una estructura de trabajo con la que normalmente quizás sería muy bueno que ustedes se acostumbren y pudiesen ir trabajando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para mí, esta estructura de trabajo es una estructura que me permite saber, en cierta forma, cómo yo quiero que se visualice los datos de la empresa. Déjenme ver si aquí puedo. Voy a subir el tamaño de los iconos a muy grandes. Ya. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Básicamente creé seis carpetas más un archivo que se llama contabilidad. ¿Ya? La función de esta matriz que yo le estoy mostrando es que de alguna manera se automaticen, algunos procesos contables que normalmente son mucho más largos de hacerlo. ¿Ya? Entonces nos vamos a enfocar, por ejemplo, en el tema de compra y venta, que es uno de los más clásicos y vamos a ir también mezclándolo con otro tipo de información. Entonces, en este caso, voy a mostrarles que yo creé una carpeta de contabilidad. ¿Por qué creé una carpeta de contabilidad? Porque básicamente yo aquí voy a ir guardando en un futuro, en este caso no tengo nada porque es una matriz, yo voy a ir guardando información que sea relevante para la contabilidad, como por ejemplo los balances. ¿Ya? Una vez que se empiecen a generar los balances, o se genere la renta, o se genere algún movimiento, yo propongo dentro de mi estructura que en este caso aquí se vayan guardando justamente esos movimientos. Después tengo una segunda carpeta que es de remuneraciones, donde yo tengo básicamente una estructura que es con la que vamos a trabajar el día de mañana. Ya, aquí también voy a agrandar los iconos para que los puedan ver de manera más fácil los que están desde el celular. No, se puede hacer más grande todavía. De aquí tengo lo mismo, tengo una subestructura donde yo dejé justamente la capacidad de tener las fichas del personal, donde voy a poner la ficha de los trabajadores que quieren trabajar conmigo, que tienen datos accesorios, no solamente los datos de trabajo, sino que también pueden tener datos complementarios como saber a qué número llamar en caso de emergencia, el tipo de sangre, no sé, lo que sea necesario en caso de un accidente. Hay que pensar que las personas que trabajan con nosotros están justamente en rigor eh, a responsabilidad de nosotros como parte de la empresa. Cálculo de sueldo, que técnicamente aquí vamos a usar las mismas herramientas que estuvimos usando hoy día a las 3 de la tarde, que era cómo calcular los sueldos, cómo poder llegar a los cálculos, finiquitos y demás. O sea, cualquier cosa que esté en el historial de la persona. Acá normalmente lo que uno debería hacer es crear subfichas donde ponga los nombres de los trabajadores y de esa manera poder tener el finiquito, el contrato, las liquidaciones, etcétera. Contratos en trámite, este icono yo lo dejo porque normalmente es una forma fácil de saber cosas que no están firmadas, ¿ya? Entonces el día de hoy día también yo lo dejaría como parte de una estructura, y aquí tengo el contrato tipo que también lo vimos hoy día y es parte, como les digo, del ejercicio que vamos a realizar el día de mañana. Por otro lado, acá en la cuarta carpeta tengo el libro de remuneraciones que si ustedes dan clic, está el año 2020 y acá ya hay movimientos. ¿Ya? Esto se los voy a explicar, les voy a decir cómo funcionan y yo les voy a ir dando la pauta de cómo ustedes deben ir trabajando con ellos. Pero técnicamente es parte de una estructura de trabajo. Después tengo las liquidaciones, que lo que voy a hacer aquí es copiar justamente las liquidaciones trabajador por trabajador de las personas que trabajaron con nosotros y tengo una sección de tramitaciones. ¿Por qué? Porque por logística, en algún momento algo van a tener que tramitar de algún trabajador. Entonces, lo que yo propongo en este caso, en esta carpeta que creé, es que ustedes tengan una forma de poder distribuir el trabajo de forma inteligente, ¿ya? Sabiendo que están cubriendo todas las necesidades de la empresa. Esa es la idea principal. Entonces, si volvemos nuevamente al archivo raíz, para los que entraron después, estamos explicando un poco cómo funciona la carpeta a modo general, mientras terminan de entrar los que van a entrar todavía. Y después vamos a ir ítem por ítem, justamente repasando y entendiendo para qué es cada cual. Hablamos primero que hay una carpeta de reposo, donde justamente van a parar archivos especiales de contabilidad. Hay una segunda que tiene una carpeta
de funcionalidades, que es el libro de remuneraciones. Parte del ejercicio que vamos a hacer mañana está centrado 100% en este cuadro número 2. Cuadro número 3, el libro de compra y ventas, que también tiene su sector tributario, su sector 2020, donde yo lo que hago es crear justamente un archivo de trabajo, con este vamos a trabajar ahora. Y por otro lado, algunos repositorios como formularios. Yo en mi caso acá dejo los formularios 29 o las carpetas tributarias que normalmente nos van a pedir después con el tiempo. Flujos, que los flujos son técnicamente el cómo la empresa va a ir trabajando el tema del dinero, ya cómo se ocupa el dinero, cuándo llega el dinero, etcétera, etcétera. Y un 6 que es un otros, que es justamente un inclasificado, no tiene hasta el momento la capacidad de tener datos por sí solo. Y este archivo de contabilidad simple es el mismo balance tributario que en algún momento yo les envié a ustedes y ustedes ya lo han visto básicamente como una forma de ir teniendo feedback de cómo funciona el sistema. Así que si yo le doy doble clic, les va a sonar bastante conocido porque ya lo he mostrado, es donde normalmente muestro muestro cómo funciona o cómo se compone el balance. ¿Ya? Entonces acá yo tengo justamente un archivo que si aprieto aquí el botón de habilitar edición, que lo está haciendo en este momento, está actualizando varios links que tiene el sistema y lo que hace es básicamente generar un balance. Si ustedes lo miran, en este momento el balance no tiene nada porque es un balance que está en cero. Y desde aquí vamos a explicar un poco la magia y la forma de automatizar algunos procesos que probablemente pueden parecer bastante difícil a simple vista, sobre todo cuando hay que explicarlo de manera académica. Ya, este es un archivo que no tiene básicamente nada. Ya, esa es la lógica de este archivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a entender cuál sería la lógica de trabajo normal bajo esta figura y lo vamos a hacer comenzando de el movimiento clásico y típico que tiene la contabilidad, que en este caso es el formulario 29. ¿Ya? Formulario que agrupa justamente las compras y las ventas de la empresa y yo les voy a proponer aquí un sistema de trabajo que probablemente les puede ser bastante cómodo y les puede servir bastante para poder llevarlo a cabo en la empresa que ustedes trabajen. Entonces acá yo tengo técnicamente módulos desde el 1 al 12, que son los meses del año, y voy a hacer lo siguiente para que ustedes vean cómo se trabaja este módulo. Voy a abrir el 2020-01, módulo de compra-ventas. Este es un módulo que puede hacerse cargo del movimiento de la empresa, habilitar contenido, del movimiento de la empresa para compras, ventas y honorarios. O sea, tienen 3 de las 4 centralizaciones más grandes realizadas solamente por un solo archivo. Voy a ir por orden. Lo primero que tengo son los datos del contribuyente. Es decir, aquí ustedes deben llenarlo con los datos que justamente cada contribuyente de cada empresa tenga. Razón social, nombre de fantasía, RUT de la empresa, giro al que se dedica, la dirección, comuna, ciudad, representante legal y cédula de identidad. O sea, todos los datos que aparecen básicamente en impuestos internos. Entonces yo voy a justamente hacer el llenado de uno de ellos para que ustedes puedan verlo. Voy a trabajar con esta empresa, entonces lo que voy a hacer es copiar acá justamente el nombre de la empresa. Voy a copiar el nombre de la empresa, voy a copiar el root de la empresa para que vean que ningún dato, lo voy a llenar para que vean que ningún dato en realidad viene como de ningún lado especial. El giro de la empresa, el giro de la empresa está en las actividades. Si ustedes van a los datos personales y tributarios, se van a encontrar justamente con las actividades económicas. La actividad económica salen todos los giros de la empresa y sale una glosa descriptiva. Esta es la que vamos a ocupar nosotros, la glosa descriptiva, que es como una especie de resumen o compendio final de todo lo que el sistema dice, ¿ya? Entonces, vamos a hacer eso, vamos a poner la dirección, me está pidiendo también la dirección aparece en los datos generales, aquí está Serrano 73, también lo voy a copiar, lo voy a traer acá, lo voy a pegar y después me pide comuna y ciudad.
Entonces está en Santiago, ciudad de Santiago. Así que vamos a escribir acá Santiago, ciudad de Santiago. Ya hasta el momento, como les digo, no nos ha pedido ningún dato de especial. Ahora, representante legal, lo mismo dentro de los datos personales y tributarios. Mañana vamos a hacer un repaso general por el tema de impuestos internos, que es la herramienta básica con la que van a funcionar. Representantes legales, dentro de datos personales y tributarios, representantes legales, y acá voy a tener el nombre en este caso de Camilo. ¿Ya? Entonces me voy acá, nombre Camilo y cédula de identidad de Camilo, la que aparece acá. Entonces con estos datos yo ya tengo los datos para poder funcionar en base a la estructura de lo que sería mi empresa. Después viene un ítem de información. En este ítem de información lo que estoy pidiendo son datos básicamente de el año. ¿Ya? Yo voy a partir con una estructura de que estoy trabajando con el mes de enero del año 2020. Ay, perdón. Del año 2020. Voy a decir que la tasa de impuestos o el IVA es de un 19%, que estaría bien. La retención de honorarios creo que enero todavía era de un 10%, la mujer cómo está. Y me pide algunos datos adicionales como remanente meses anteriores si los hubiere y impuesto único a los trabajadores si es que en este caso la empresa pagase impuesto único. Lo vamos a descubrir más adelante a través del archivo. Y acá hay una sección que se llama indicadores económicos, donde finalmente está la UTM. ¿Cómo funciona la UTM en este caso? La UTM se usa para poder actualizar los saldos de los remanentes o IVA a crédito o IVA a favor de la empresa entre un mes y otro. Entonces, cuando nosotros nos encontremos con mes anterior, mes actual y mes siguiente, en este caso que es enero, significa que ustedes necesitan la UTM de diciembre, de enero y de febrero. ¿Ya? ¿De dónde van a sacar esa información? Van a ir nuevamente a impuestos internos, van a apretar el signo de impuestos internos y van a lentamente empezar a bajar. Y se van a encontrar en la parte de abajo con los valores y fechas donde está justamente la UTM, UTA y el IPC. Perdón. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a ir a buscar justamente los datos que necesito. Dije que necesitaba diciembre del 2019, porque estoy haciendo enero, recuérdenlo. Entonces necesito la UTM, el primer cuadrito que está acá. La UTA, para el que le nazca la duda, es finalmente la misma UTM del mes por 12, ¿ya? Entonces en el fondo la UTA es la multiplicación de, en este caso, 49,623 por 12 que da 595,476. Voy a copiar ese monto, lo traigo a mi archivo y lo pego. Voy a hacer lo mismo. Ahora con el mes de enero voy a ir al 2020, me voy a traer los datos, voy a ir a buscar la UTM de enero y finalmente la voy a traer al archivo donde nuevamente voy a hacer exactamente lo mismo y me voy a ir por la de febrero para dejar cerrado este ciclo de trabajo. El trabajo es reiterativo a través del tiempo, o sea, finalmente siempre van a tener que hacer lo mismo. Y este es un archivo que ya quedó preparado para el mes en curso. Aquí, accesoriamente, les va a pedir la tasa del ppm. La forma más fácil de saber la tasa del ppm es justamente revisar cómo está el formulario o cómo están compuestos los formularios de la empresa en periodos anteriores. Ya, entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer, me voy a ir a revisar, supuestamente, yo no sabiendo qué va a pasar en enero, voy a suponer que estoy en el mes de diciembre y que necesito saber la tasa del ppm. La tasa del ppm está en el código 115. ¿Ya? Si ustedes abren un formulario 29, código 115, aquí dice que esta persona pagaba un ppm de 1,9. Entonces voy a poner aquí 1,9. Y voy a retroceder acá para dejar esto donde me sea más práctico para trabajar. Entonces, técnicamente, los únicos datos que nosotros necesitamos saber y que estos datos también deben ser proveídos con la persona que trabajamos. O sea, en este caso nosotros lo fuimos a buscar, pero aquí técnicamente ustedes solamente deberían haber cambiado el mes y los indicadores económicos son la UTM. El remanente anterior se los debería entregar, en este caso, la persona que le está entregando el cargo
y el monto de impuesto único lo debería entregar el departamento de remuneraciones, a menos que el departamento de remuneraciones seamos nosotros mismos. Y el monto de la tasa del PPM se supone que la debe haber calculado el contador, ¿ya? En este caso yo la fui a buscar simulando que se la estaba pidiendo el contador, pero normalmente ese trabajo es de él. Posteriormente, una vez que tengo los datos de la empresa y tengo la información genérica para poder generar un libro, está el índice, ya que el índice en este caso lo voy a limpiar porque estos no son mis proveedores, sino que son proveedores que estaban aquí grabados. Y después le voy a explicar para qué les sirve esto, ¿ya? Pero es un índice que básicamente propone cuentas, ¿ya? Ese es como el gran hito que esto tiene. Entonces, empecemos a trabajar, pues, para que veamos qué tan fácil puede ser esto. Esto se basa en 3 descargas, 4 descargas en realidad, de documentos que van a hacer que se puedan completar sus libros de compra, de ventas, de honorarios, según lo que Impuestos Internos espera o lo que en este caso su jefe espera. Ahora, ¿cómo lo voy a realizar? Lo voy a realizar de la siguiente manera. Voy a ingresar a Impuestos Internos, ya. Voy a ir a servicios online, voy a ir a impuestos mensuales y una vez que llegue a impuestos mensuales voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a registro de compra y ventas. Esto ya lo habíamos visto. Lo vimos cuando hablamos justamente del tema de clasificar factura, de caracterizar factura, de acuse de recibo. Habíamos visto esta plataforma. Y en este caso, simulando que estoy llenando enero, me voy a ir al mes de enero. Y voy a consultar. Cuando yo consulte, me van a salir justamente las compras y las ventas. Miren lo que voy a hacer. Voy a apretar, acá estamos hablando de 14 documentos, que habría que, en una lógica existencial, traspasarlo uno a uno. Lo que yo voy a hacer es ir a descarga de detalles, ya, a descarga de detalles, lo voy a apretar y se va a generar una descarga de un Excel. Yo ese Excel lo voy a abrir, me va a mostrar los siguientes datos. Yo voy a dar clic en la parte transversal, la parte de arriba, ¿ya? No estoy dando clic en las filas, sino que estoy dando en el vértice. Y me va a marcar toda la página. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a decir copiar con el clic derecho y me voy a ir justamente a mi archivo, voy nuevamente al vértice, doy clic nuevamente, pero ahora le digo que quiero pegar. ¿Ya? Entonces pego. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder cuando yo haga esto? Va a suceder que ustedes, sin necesidad de haber tipeado absolutamente nada, ya tengan un libro de compras. ¿Cómo lo podemos saber? Yendo justamente a esta parte, al libro de compras. Entonces voy a dar clic en libro de compras y si yo subo, se van a encontrar con que ya tienen 14 documentos contabilizados. Voy a poner acá el filtro, ya, voy a poner el filtro para que se vean solamente los documentos y yo ya tengo 14 documentos contabilizados. Eso significa que no tuve que escribirlo a mano, no tuve que hacer ningún movimiento, sino que simplemente estos se vinieron de manera orgánica a donde yo los necesitaba. Es decir, en este momento ustedes acaban de registrar todos los documentos que necesitaban. ¿Para qué? Para que el contador o la persona con la que trabajen sepa que aquí está toda la información disponible del mes. Ahora, voy a ir a ventas y voy a hacer exactamente lo mismo. Ya, voy a ir acá a ventas, voy a apretar y también voy a hacer lo mismo. Voy a bajar y voy a apretar justamente el concepto de descargar detalles. Con una pequeña salvedad que la vamos a ver ahora. Ya, descargué las ventas. Si yo abro el archivo de ventas, y ustedes se dan cuenta, acá el sistema tiene facturas, boletas electrónicas y comprobantes de pago, que son los transfer. Si yo voy al archivo que descargué de ventas, solamente me bajó las facturas. Esto es porque el registro de compra y venta no baja los otros informes. Entonces, ¿qué es lo que sucedería en este caso?
Yo soy la persona que tiene que traspasar los datos de manera manual. Ya, pero para que ustedes lo vayan viendo, vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente, la parte transversal, clic derecho, copiar, y me voy a ir nuevamente a mi archivo, ahora la parte de RBSI, o sea, registro de ventas, servicio de impuesto interno, nuevamente arriba, marco la parte transversal, clic derecho y pegar. Esto significa que yo tengo contabilizada ahora 6 facturas, que según el registro de impuesto interno, que lo voy a volver a mirar acá, dice que son 6 por un monto de IVA de 312.855. Voy a ver si esto lo puedo agrandar un poquito sin que se distorsione mucho. Ya, hasta ahí está bien. 312.855. Ese es el monto que el sistema me dice que yo debería tener. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Voy a cerrar esto porque ya no lo necesito. Voy a ir ahora a mi registro de ventas y voy a descubrir que tengo justamente los 6 documentos contabilizados y en la parte de abajo, si yo miro el resumen, voy a tener 312.855. O sea, estoy cumpliendo con la premisa. Pero yo en este caso no tengo estos comprobantes porque son considerados básicamente boletas y estas según el registro compra y venta no se descargan solas. ¿Por qué? Porque están en un resumen como verán ahí dentro del epíteto que está acá. ¿Ya? Entonces como son resúmenes no se descargan. Eh, si ustedes estuviesen en este caso hablando de una empresa que solamente tiene documentos mercantiles individuales como facturas, notas de crédito, notas de débito eh, o sus símiles en el concepto exento, ustedes ya tendrían listo el libro. Ya esto es una excepción. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? En este caso que tengo una excepción, voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar los datos a una parte que yo tengo acá que se llama boletas SII. ¿Ya? Entonces aquí lo que yo voy a hacer es irme a este módulo y en este módulo voy a caracterizar lo que quiero contabilizar. Entonces, ¿qué es lo que quiero contabilizar? Quiero contabilizar boletas afectas. Voy a contabilizar boletas electrónicas afectas y acá lo que yo tengo que hacer es poner básicamente el monto y la cantidad de documentos. Entonces aquí en este caso voy a ir a buscar el dato, dice que son 2 documentos, voy a poner el número 2 y acá al costado voy a poner la suma del monto, que en este caso son 149.980. ¿Ya? Entonces acá lo voy a pegar, 149.980 y ya tengo mis boletas electrónicas. Acá yo tengo números del 1 al 31 porque básicamente yo por lo menos dejo la opción de si la persona quiere contabilizar uno por uno o día por día, ya que sería bastante bueno. Pero en este caso, como no sé si lo van a hacer, yo no lo tengo configurado eh, de una sola forma, sino que dejo abierta la posibilidad a que sea de otra. Entonces normalmente lo que yo hago para entender que esto es un resumen es básicamente aquí escribir resumen o lo que yo hago es poner la fecha. Entonces pongo 31 del 1 del 2020. Después abajo lo que yo hago es hacer exactamente lo mismo que arriba, pero buscando justamente la otra característica. Entonces dije que además tenía movimientos de Transbank que también están en una modalidad de resumen, que están acá abajo. Y nuevamente voy a hacer lo mismo. 111 documentos, me voy acá, pongo los 111 documentos y me voy a buscar el monto total, ya que son los 10.724.650. Y también lo vuelvo a pegar. Entonces, acá lo único que hice accesoriamente es que después de descargar el CSV o el archivo de Excel que se descarga de impuesto interno, yo termino de configurar los datos que acá no estén, que normalmente los únicos datos que ustedes no van a tener son las boletas y los comprobantes de pago electrónico. Hito que también va a cambiar mucho durante el mes de enero, puesto que a partir del mes de enero van a desaparecer los pagos electrónicos porque Transbank ya no va a ser una opción de venta, sino que todos vamos a hacer boleta electrónica. Por ende, en vez de tener que pasar 2 datos, siempre van a pasar uno. Ya, después de hacer este movimiento, entonces, aquí voy a replicar lo mismo. Voy a poner la fecha en la cual yo estoy ingresando el resumen.
Si yo me voy ahora al libro de ventas, va a pasar exactamente lo mismo. Puedo apretar acá, puedo apretar el botón de filtro y yo voy a tener mi libro de ventas con las boletas, con el Transbank y con las facturas electrónicas, tal cual pasa en el otro informe. También, también, después de pasar por el registro de compra, por el registro de venta, por las boletas de impuesto interno, tengo las boletas de electrónicas. En este caso, la boleta electrónica solamente la van a ocupar cuando ustedes trabajen con alguien que genere boleta electrónica. ¿Cómo se sabe si la persona trabaja con personas que hacen boleta electrónica? Básicamente, nuevamente aplicando el menú de impuesto interno. En este caso, lo vamos a registrar de la siguiente manera. Servicios online, boletas de honorarios electrónicas. Voy a dar clic. Y acá está el emisor de boletas de honorarios. Y acá yo puedo consultar. ¿Ya? Entonces está el emitir, cuando yo quiero emitir. Y están las consultas. Las consultas es donde vamos a entrar nosotros. Y acá yo puedo revisar, en mi caso, las recibidas. Recordemos que somos una empresa, entonces nosotros no emitimos boleta electrónica, sino que solamente recibimos. Si yo diese clic acá, yo voy a descubrir si en el año 2020 este cliente tiene boletas electrónicas. No tiene en enero, tiene solamente en junio y julio. Lo que yo voy a hacer para efecto de ejercicio, voy a imaginarme que esta de junio es de enero. ¿Ya? Básicamente para poder, en cierta forma, ir comprobando la información. Entonces acá voy a simular que este es enero, voy a ingresar y voy a ver esto que está acá, que técnicamente es un archivo que les permite ver a ustedes las boletas que fueron emitidas durante el mes. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a poner en esta parte, en la parte de ir, voy a arrastrar y ustedes se van a dar cuenta cómo se marca toda la información. Entonces lo que hice fue marcar para copiar. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Clic derecho, copiar, porque esto igual ustedes lo podrían digitar a mano. Ya, eso está claro. Pero yo estoy buscando la forma en que no lo hagan. Entonces lo que voy a hacer acá es ir a la esquina donde dice ver, ahora no en el vértice, sino que solo en la esquina, y voy a hacer un pegar. Entonces, si se dan cuenta, acabo de pegar la información que está al otro lado acá, imaginándome que es de enero. Ya tenemos claro que no lo es, me lo estoy imaginando. Y de esta manera ustedes van a tener el tercer libro, que es el libro de honorarios. Nuevamente, clic a la fecha, vuelven a aceptar y van a ver su libro armado tal cual estaba en impuestos internos. 528, 56 y 471, 528, 56 y 471. Ahora, ustedes acaban de hacer esto. ¿Qué es lo que en este momento tienen? Tienen registradas todas las operaciones de la empresa, compras, ventas y honorarios. Tienen los respectivos libros de compras, de ventas y honorarios. O sea, si a alguien se le pide el libro de honorario, ustedes lo tienen. Si tienen el de venta, lo tienen. El de compra también lo tienen. O sea, acaban de hacer en este rato, que lo estamos haciendo como una especie de inducción mucho más lenta, en más o menos 30 minutos ustedes ya tienen todos los libros de compra, ventas y honorarios del mes de enero. Y accesoriamente tienen otros datos como el resumen de compra, ya, el resumen de ventas, que finalmente incluye el resumen de ventas y el cálculo del formulario 29. Según esto, en este caso habría que pagar 1.513.000. Y el anverso y el reverso del formulario, es decir, si hubiesen datos complementarios o cosas que revisar, ustedes desde aquí también podrían imprimir un formulario 29 o un formulario de IVA, por ejemplo, para pasárselo a su jefe, que tiene los mismos datos que tienen hasta el otro lado, incluyendo el 1.513.000 que tienen que pagar. Y por otro lado, si es que estuviesen con un sistema de contabilización que no fuese el que normalmente, o sea, si no van a ocupar este sistema, sino que tienen uno de mercado y lo que necesitan es sacar las centralizaciones, aquí ustedes también tendrían una propuesta de centralización de los asientos contables, respetando la partida doble, según lo que nosotros hemos ido estudiando. Igual con los honorarios, igual con las compras. Es decir, este archivo ya les permite hacer la partida doble sin complicarse la vida, entregándosela al contador para que él
puede hacer uso de la información según él lo disponga. Ya. De esta forma, significa que si nosotros somos repetitivos durante 12 meses para poder hacer este movimiento, nosotros deberíamos tener el movimiento del año de una empresa. ¿Qué adicional podríamos agregar a lo que está acá? Lo que yo les indiqué, el índice de proveedores. ¿De qué manera yo manejo el índice de proveedores? Ya, porque aquí en realidad tiene que ver más que nada como yo lo manejo, quizás a diferencia de otras personas. Lo que yo hago es lo siguiente. Primeramente, copio los datos de las personas de las empresas a las que les compré. ¿Ya? Entonces copio los datos de la empresa que les compré, los traigo al índice y los copio. Entonces, ¿qué hago yo, por ejemplo, para descubrir que esto están repetidos? Evidentemente, no hay que ser solamente de visual, uno descubre que están repetidos. Yo acá lo que hago es empezar a usar algunas técnicas como para poder saber que esto está de manera repetida. Por ejemplo, yo marco y uso el concepto formato condicional. Ojo con esto, que probablemente ustedes van a pensar que me estoy metiendo en cosas de Excel y esas cosas de Excel probablemente son muy difíciles de controlar. Les quiero demostrar que no. Hasta el momento solamente hemos hablado de copiar y pegar y un par de cosas que llenamos a mano. Si ustedes quisiesen saber cuáles de las cosas que están aquí están repetidas, miren lo que voy a hacer. Marco todo, voy a apretar formato condicional. El formato condicional y me voy a ir a nueva regla. Y voy a crear una regla para poder saber qué está repetido acá. ¿Y qué es lo que voy a usar? Aplicar formatos únicamente a valores únicos o duplicados. Formato condicional está en el inicio del Excel, en el costado del medio, más o menos en el medio, no en el costado, en el medio, formato condicional. Una vez que le dan a formato condicional, les va a aparecer justamente las reglas que pueden aplicar. Ahí ustedes, si después les gusta la función, pueden usarla para otras cosas. Yo voy a usar nueva regla y dentro de las cosas que ya vienen preseteadas está el aplicar formato únicamente a los valores únicos, o duplicados. ¿Ya? Por eso estoy usando algo genérico para que lo encuentren, para que ustedes no se complejicen. Voy a apretar el botón de formato y le voy a decir que quiero que aparezca con relleno rojo todo lo que esté duplicado. Lo voy a apretar y voy a aceptar. Y va a pasar esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, efectivamente son los movimientos que están duplicados. ¿Qué es lo que hago acá yo? Limpio. Fénix está duplicado. Limpio y empiezan a desaparecer. Y Telefónica está duplicado, limpio y empiezan a desaparecer. Es decir, ahora tenemos efectivamente todos los movimientos que necesitábamos. Yo ahora los voy a juntar para no tener problema. Entonces empiezo a copiar, empiezo justamente a hacer el tema para que todo quede donde tiene que estar. Entonces técnicamente, después de aplicar la misma lógica, de hecho la pueden volver a hacer, volver a apretar el formato, crear la regla, ir a valores únicos duplicados, apretar formato, irse al color rojo, aceptarlo y ahora van a ver que no tienen nada en rojo. Eso significa que tienen en este momento 11 proveedores, 11 RUEs diferentes, 11 nombres diferentes. Ahora, si el nombre le queda duplicado, da lo mismo. Yo lo hago solamente por una cosa de poder ahorrar el espacio. ¿Ya? En realidad da lo mismo si lo dejan duplicado. Y acá lo que ustedes podrían hacer es clasificar las compras según los criterios. Por ejemplo, aquí tenemos Banco del Estado, Banco de Chile. ¿Qué son estos? Gastos bancarios. Entonces yo podría ir acá y buscar dentro de todos los ítems que está acá, gastos bancarios. Entonces lo voy a buscar, gastos bancarios. Tengo gastos bancarios. El otro, lo mismo, gastos bancarios. Lioren es un programa o es un software, ya un software que utiliza la empresa para su gestión comercial. Entonces acá lo que yo debería hacer es buscar lo más afín
al uso de un software. Entonces, en este caso, yo lo podría poner como gastos de administración, lo podría poner como gastos de oficina. En mi caso, lo voy a poner como otros gastos de administración, ¿ya? Entonces acá yo lo voy a poner como otros gastos de administración. Ahora, esta clasificación que está aquí está muy relacionada con el trabajo que hicimos, cuando nosotros dijimos que habían compras que estaban clasificadas como gastos, otras como que probablemente podían ser compras de activos. En este caso, los primeros ítems justamente pertenecen al ítem básicamente de activos, y los otros que sobran consideran los gastos gastos, que son los que generan pérdida. Entonces nosotros vamos a ir clasificando como una idea genérica. Acá tengo, por ejemplo, Entel, que son las cosas que suenan más a la vista, como más fáciles de clasificar. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo decir que estos gastos de teléfono le voy a poner. Voy a decir que Entel PCS también es gasto de teléfono. Voy a simular que Chile Express es un gasto de servicio de correo. Le voy a poner como que es un flete. Servicio de correo. Este es contabilidad, somos nosotros. Le voy a poner, al igual que Lioren, que es otro gasto de administración, o sea, otros gastos que son necesarios para que la empresa pueda funcionar. Acá hay mobiliario y constructora Alameda, le voy a poner que en este caso es un costo de venta, ya como que fuera un costo directo. A la sociedad Félix le voy a poner que un costo directo porque efectivamente lo es. Y en este caso, Mercado Libre y Yapo son plataformas de venta de esta empresa. Entonces acá nosotros deberíamos buscar un concepto. Yo diría que son otros gastos de venta, ya, porque en realidad no son los gastos generales que ya hemos clasificado, sino que otro tipo de gastos, pero finalmente es el uso de la plataforma, ya, ni siquiera es publicidad, sino que el uso de la plataforma. Ahí ya empieza el debate. Pueden ustedes verlo como una plataforma, pueden verlo como gastos de marketing, el cómo lo clasifiquen va básicamente en el criterio de ustedes y el criterio de la persona con la que trabajen, que en este caso puede ser su contador o el contador jefe. ¿Ya? Yo en este caso lo voy a poner como otros gastos de venta. Ya, entonces, ¿qué tiene de especial el hecho de que yo haya hecho esta clasificación? Esta clasificación tiene como caso especial de que lo que yo logré, si me voy nuevamente a las centralizaciones o propuestas de centralización que están al final, donde está la centralización de compras, ahora tengo una distribución diferente para poder proponerle al contador, donde no tengo todo, donde no tengo todos los montos en un solo ítem, sino que lo puedo abrir en varios más. ¿Y qué es lo que logra que yo haga esto? Logra que haya un enriquecimiento de la información, porque de esta manera el balance se ve mucho más pulcro y con muchas más variables para revisión posterior. Ya, entonces, en cierta forma, como resumiendo, nosotros solamente con la descarga del registro de compra y venta y de las boletas, nosotros podemos tener efectivamente todos los libros comerciales o mercantiles obligatorios. Podríamos tener resúmenes que nos sirven para saber cómo está compuesto todo. Tendríamos también un resumen del IVA y el IVA en un formato legible que se lo podría entregar, por ejemplo, al dueño de la empresa para que él lo mire, les pregunte por qué está este monto, por qué está este otro monto, etcétera, etcétera. Todo eso lo pueden lograr desde ahí. Y también aleatoriamente le podrían entregar al contador información como esta es la centralización de compra, esta es la centralización de venta, esta es la centralización de honorario. Honorarios y ventas tienen un solo tipo de clasificación, las compras siempre se abren y en ese sentido ustedes podrían trabajar, como les digo, tal cual lo hicimos ahora, o ustedes preguntarle al contador qué es lo que espera que o cómo él quiere que clasifiquen las cosas. Entonces, una vez que esto sucede, como les digo, ustedes tienen su IVA y con su IVA ya van a funcionar sin ningún problema. Voy a guardar. Voy a guardar para mostrarles algo. Voy a simular que estamos solamente en enero. Le hablé también del libro de remuneraciones. Este ejercicio lo vamos a hacer súper rápido porque es una mezcla de lo que tenemos que ver mañana, pero yo quiero que finalmente ustedes vean un ejercicio un poco más amplio del que ahora podemos hacer en tan poco tiempo. Voy a ir a remuneraciones, voy a ir al libro de remuneraciones
y les voy a mostrar un archivo que también en un momento yo se lo envié, que es el libro, valga la redundancia, de remuneraciones. Acá va a pasar lo siguiente. Voy a ingresar al mes de enero y voy a simular que voy a ingresar a un par de trabajadores. Mañana vamos a ver en más detalle este archivo, ¿ya? Pero lo que me interesa ahora es explicar un par de cosas. Este archivo, al igual que otro, es un archivo que hay que empezar a revisar desde la izquierda a la derecha de ustedes y que básicamente tiene una presentación, un par de enlaces que son vías cortas para llegar a las distintas partes y donde nuevamente tienen que ingresar, por ejemplo, los datos de la empresa. Ya aquí no hay ningún misterio de los datos que hay que ingresar, así que técnicamente aquí no hay mucho que ver. Ya simplemente ustedes ingresan los datos y esto queda actualizado. Antecedente de las cotizaciones, acá debería estar actualizado con los datos que vimos hoy día en Previred, ya donde por ejemplo ustedes se dan cuenta que existe la FP, existe la asignación familiar, los accidentes laborales, que era la mutual que estuvimos viendo, el monto del CIS, como se dan cuenta que hay movimientos que hay que actualizar, este se supone que es 1,99, el seguro de cesantía dependiendo de la conformación, como les dije hoy día, los que tienen plazo fijo, paga todo el empleador, los que tienen un indefinido, 0,6 el trabajador, 2,4 el empleador, pero en esto vamos a ahondar el día de mañana. Indefinido, el famoso 0,8 que estábamos hablando hoy día de que en algún momento hay que reintegrarlo en caso de las ISAPRES, los topes, UTM, UF, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, pero aquí en este caso, como les digo, vamos a simular básicamente que este es el libro, mañana lo adecuamos y lo movilizamos, solamente vamos a imaginarlo que los antecedentes están de manera correcta. Lo que me interesa es que vean cómo funciona en general el archivo del balance. Y acá viene una sección de trabajadores, donde yo me voy a imaginar un par de trabajadores como a modo de ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner mi root, por ejemplo, 14.106-7. Apreté el bloquear. Entonces voy a suponer ese, voy a poner acá otro cualquiera y voy a poner un tercero que sea otro root. Entonces acá yo tendría que poner los nombres, voy a poner, para hacerlo más rápido, trabajador 1, trabajador 2 y trabajador 3. ¿Ya? Entonces tengo 3 trabajadores. Acá nuevamente tendría que repetir el root. Ya lo voy a hacer con fórmula para que sea más rápido. Cargo, el cargo tiene que ser el mismo que le pusieron ustedes en el contrato de trabajo. Fecha de ingreso, voy a suponer que todos entramos el 1 del 1 del 2020. Y lo mismo voy a hacer para todos. Les voy a poner a todos un sueldo base que sea el mínimo, ¿ya? Voy a poner 326.500 para todos por igual, 326.500. Voy a decir que el contrato es a plazo fijo, ya, para todos. Mañana le damos más vuelta a esto. Como les digo, quiero que en el fondo vean cómo funciona. Modalidad de la gratificación, le voy a poner que es con el 25% de la remuneración, que es como lo clásico que se usa hoy. En instituciones voy a poner que todos tenemos FONASA, ¿ya? Técnicamente, como les digo, para no complejizar el ejercicio. El resto de la salud no lo voy a llenar porque solamente se llenaría en el caso que yo tuviese ISAPRE. La FP, voy a decir que pertenecemos a AFP Provida, voy a decir que otro pertenece a Provida y voy a decir que un tercero pertenece a Cuprum. Ya así tengo todo en diferentes AFP. Voy a decir que no tienen APB, que no tienen cargas familiares y que no tienen comisiones, ya para poder, en cierta forma, acelerar un poco el ejercicio y ustedes vean la implicancia más que nada. Acá ya se me empiezan a copiar los datos, me dice que tengo los roots del lado anterior y tengo los nombres del lado anterior. Acá me está preguntando cuántos días trabajaron cada uno de ellos. Le voy a poner que todos trabajaron 30 días. Ya de esa forma voy a lograr eh, finalmente tener la información como si tuviese todo el mes completo. Voy a decir que no tienen hora extra y les voy a pagar unos bonos de colación y movilización que sean bien. No voy a sobrecargarlo. Como les decía, esto tiene que ser totalmente coherente.
Y voy a decir que no tienen más bonos, po, ¿ya? Mañana vemos el resto el resto del archivo. Como les digo, lo que me interesa es que puedan llegar al final. Y voy a decir técnicamente de que no hay movimientos, ya de movimiento de descuento. Aquí podría estar justamente movimientos como el bienestar, descuento sindical, préstamo anticipo, préstamo uno 2 dividendo, descuento judicial para los que no le pagan a los hijos y otros descuentos. ¿Ya? Entonces aquí, básicamente, mañana lo andamos un poco más, pero con esto yo ya tengo, a grosso modo, si yo sigo al libro de remuneraciones, yo ya tengo un libro de remuneraciones con datos. Ya, este es un error, pero es por un error porque no lo estoy llenando de la manera correcta. Entonces voy a poner aquí, si error pasa algo, le decís que ponga cero, ya para que no me dé eh, errores todo el rato. Ya, pero después arreglamos eso. Porque como le digo, mañana podemos ver esto. Ah, es que lo estoy arreglando. Ya me di cuenta, lo estoy arreglando en la parte equivocada. Aquí la problemática es que esto yo lo borré mal, ¿ya? En son de poder avanzar. Pero, como les digo, mañana podemos ver eso mejor. Si se dan cuenta, ya no existe el error, pero es porque yo hice un cambio rápido. Acá lo que tienen es un libro de remuneraciones, ¿ya? Simplemente con ponerlo al día. El libro de remuneraciones, al igual, acá tengo también, si ustedes se dan cuenta, tengo el aporte patronal, el aporte del seguro, el CIS y el costo empresa, que es el mismo que conversábamos hoy día, que ustedes después pueden cotejarlo con la información que yo les di. Pero lo importante es que yo ya tendría mi libro de remuneraciones, donde además tengo el resumen de Previred y donde además tengo también la contabilización para que el contador pueda contabilizar justamente este movimiento que nosotros acabamos de hacer. De esta manera, estamos hablando de que tenemos un nuevo archivo ya completo. Es decir, si nosotros el próximo mes fuéramos a hacer remuneraciones, nos podemos tomar de este mismo archivo y solamente modificar los datos del mes, que normalmente son los que están acá, ¿ya? Y ver si los trabajadores tienen hora extra, no tienen hora extra, si faltaron, no faltaron, etcétera, etcétera. Nada más que eso. Voy a guardarlo. ¿Por qué? Porque básicamente quiero mostrarles qué es lo que pasa cuando yo hago el correcto llenado solamente de las cuatro operaciones básicas. Si se dieron cuenta, el libro de compra y ventas nos hizo el libro de compras, de ventas y de honorarios, y el libro de remuneraciones lo hizo el de remuneraciones. Ahí tenemos las cuatro contabilizaciones básicas que existen en la contabilidad. Es decir, tenemos mucho más del 50% de las operaciones reales de una empresa simplificado en un movimiento que explicándolo nos hemos demorado 45 minutos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mostrarles? Esto. ¿Qué es lo que hace este archivo? Este que está aquí, el que dice 2020. Al abrirse, va a ir a buscar toda la información que ustedes le acaban de cargar. Entonces lo voy a abrir, es un archivo más o menos pesado, ya se lo había dicho en ocasiones anteriores, por la cantidad de funciones con las que hace. Y además que yo tengo activada una función que es especial, que lo hace más pesado aún. Entonces el archivo me va a empezar a decir que va a continuar, va a continuar. Ahora, si se dieron cuenta, donde antes el archivo estaba vacío, ahora ya no lo está. Entonces me voy a salir, se los voy a volver a mostrar. Voy a abrirlo y le voy a decir que no actualice. Le voy a poner no actualizar. Entonces, si no actualizo, va a quedar el archivo como venía de manera original. ¿Ya? Que en el fondo es que viene sin datos. En cambio, yo al decirle que actualice, lo que el archivo hace es ir a buscar datos en donde nosotros llenamos. Y acá viene lo especial. A pesar de que vi, producto de mi apuro, generé una diferencia, ¿ya? Pero esa diferencia no se les va a generar a ustedes porque a mí se me generó en el sueldo. ¿Por qué? Porque contabilicé rápido. Ese fue el problema.
Ya, pero acá para que todo esto esté ok, voy a poner 74.154. Ya, ahí lo corregí. A usted no les va a pasar porque a mí me pasó por un tema puntual, ¿ya? Que fue mi corrección justamente al tema de remuneraciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este momento acaba de pasar lo siguiente. Ustedes tienen sus propias contabilizaciones de las compras del mes, respondiendo a la partida doble y a las T, los pagos de las compras del mes de manera automática, las ventas del mes, los pagos de las ventas del mes, los honorarios del mes, los pagos de los honorarios del mes, el cálculo de sueldos, que yo lo hice en este caso con un ficticio, ¿ya? El pago de los sueldos y, por otro lado, la contabilización del IVA, porque eso también es necesario contabilizarlo. Se acaba de contabilizar el IVA, siempre respetando la partida doble, siempre los mismos montos a ambos lados para poder cuadrar la misma suma. La contabilización de la parte previsional, es decir, también acabo de hacer la provisión para saber que después tengo que pagar justamente las imposiciones y la estoy pagando posteriormente. Y estoy haciendo el pago de los impuestos justamente en la fecha que correspondería hacerla. Es decir, solamente con los movimientos que nosotros hicimos los libros de compra, venta, honorarios, sueldos y aparte hemos hecho la contabilidad de la empresa. ¿Y qué contabilidad hicimos? Hicimos el libro diario, hicimos el libro mayor, que aquí yo aprieto a actualizar, se va a actualizar, tengo mi libro mayor, tengo el balance con el estado de resultados, o sea, yo le podría decir en este caso a mi jefe que tenemos una utilidad del ejercicio de 3.802.000. Aquí dice si utilidad o dice si es pérdida, ¿ya? Tenemos una utilidad del ejercicio de 3.802.000. Mira, por ejemplo, si los 3 millones estuvieran al otro lado, acá dice pérdida. ¿Se dan cuenta? Entonces también, más encima, o además, más encima. Además, no tenemos que ni siquiera interpretar, puesto que el mismo balance nos dice si hay utilidad o hay pérdida. Entonces aquí nos está diciendo que hay utilidad. Van a tener por otro lado la RLI, que en el fondo es los impuestos que la empresa debería pagar. Este 25% dijimos en una clase que ya no corre porque es un 10 por los próximos 3 años tributario. Y yo podría saber en este caso inclusive cuánto impuesto tengo que pagar al finalizar el periodo. Es decir, ya en enero yo podría saber cómo se me está acumulando el impuesto a la renta y lo podría ir corrigiendo en los demás meses, pero ya es parte de una información que es importante para el dueño de la empresa. Yo podría saber cómo va cambiando también el capital propio de la empresa, si sube, si baja, si se mueve, no se mueve. Y podría tener aleatoriamente también balances clasificados, que es la forma de leer la parte financiera de la empresa, y los estados de resultados que también están hechos para lo mismo. Acá hay unos balances que, como yo les dije el otro día, son algunos que creé yo, que son básicamente para saber cómo va el año, estados de resultados que funcionan para lo mismo, algunos gráficos, ya, que en este caso hay que modificarle justamente los años, porque eso se hace de manera manual. Y por otro lado, también tengo informes que yo si filtro siempre en fecha, siempre mis filtros están en fecha. Yo podría tener justamente como el historial de todas las compras del año y las puedo filtrar y ver dónde, si se dan cuenta acá, dónde las contabilicé para saber la composición de algo. Entonces, a través del tiempo, ustedes aquí podrían también tener una malla gigante de información donde ustedes pudieran, por ejemplo, ir filtrando los costos de venta del año, los gastos bancarios del año o cualquier cuenta que quieran ustedes ir revisando y podrían revisar inclusive por proveedor, a cuántas veces le han comprado a un proveedor en el año. Lo mismo pasa con las ventas, lo mismo pasa con los honorarios, lo mismo pasa con los sueldos. Voy a mostrarles Voy a mostrarle un ejercicio que tenga más datos para que
podamos ver algo un poco más entretenido a la visual. Entonces me voy a ir a uno de los clientes. Eh, Vamos a ir acá y voy a buscar alguna que sea como de mis preferidas. A ver, este que está acá. Acá tengo un balance con el que yo he trabajado bastante. Lo voy a abrir. De hecho, este balance, ahora que yo lo mueva, probablemente me va a traer más datos. Entonces voy a habilitar contenido. Y una vez que actualice, vamos a ir a mirar los datos un poco de manera más profunda. Esta versión que están viendo acá es una versión diferente del archivo, ya porque es una versión que estoy potenciando con otros gráficos. Ahí se dieron cuenta, se movieron los números. Eso significa que actualizó datos. Si yo voy a mirar, esta empresa tiene una pequeña pérdida de 2.792.000. Ya es una empresa que tiene una pequeña pérdida. Pero al igual que los demás, tenemos el libro diario. Este balance se acaba de poner al día y yo no he hecho nada. Ya, eso es lo importante. Solamente bastó con que se llenasen los movimientos mensuales. Van a ver que los asientos contables se van a hacer de la manera correcta, toda la información de la manera correcta. Libro mayor también se actualizan acá, van a tener los libros mayores actualizados. Aquí está con filtro, porque como yo trabajo con este, tengo los libros mayores actualizados, tengo el balance actualizado, ya que acá lo mismo, yo voy filtrando y voy dejando mi balance depurado. Este, al tener una pérdida, efectivamente va a tener devolución. ¿Devolución por qué? Porque todo el PPM, que son los pagos provisionales, que son para pagar los impuestos, se los van a devolver. Entonces, de esta manera, lo que yo entiendo es que tiene 308.000 pesos que le deberían devolver en algún momento. Y tengo el capital propio recalculado, donde evidentemente tengo una pérdida, porque he perdido dinero. Y tengo el balance clasificado, que quiere decir cómo he perdido en este caso el dinero, por qué tengo más deudas que cosas por cobrar. En este caso hay, ¿cómo se llama? El caso puntual de esta persona tiene que ver con que no se factura todo lo que hay que facturar y eso genera siempre un delta, ¿ya? Entonces ahí hay una problemática justamente por cómo uno funciona. Hay muchas personas que al funcionar con boleta muchas veces no facturan todo y así es como se ve en un balance. Por ejemplo, esta puede ser una muy buena empresa, pero en el balance no se ve bien. Los estados de resultados, que van a tener el mismo resultado negativo, la única diferencia es que la explicación es por qué operativamente tengo la pérdida aquí en este caso. Entonces me dice que yo he vendido 35 millones y he gastado 38. O sea, efectivamente sí gasto más de lo que gano y eso se debe a que, como les digo, probablemente aquí falta un rango de facturación que es el que va a sacar a la luz que esta empresa en realidad gana más dinero del que aparenta acá. Tengo mis comparativos, que estos no son obligatorios, pero yo lo ocupo para poder saber cómo la empresa va ganando y perdiendo dinero mediante los meses. ¿Ya? Entonces aquí se dan cuenta, en este caso, todo el rato hay menos 1.000.000, menos 6, menos 800, menos 1, más 1, y aquí se empezó a regularizar ya un poco la situación a números más bajos. ¿Ya? Esta es una empresa que está trabajando para poder modificar justamente esta problemática. Y por otro lado tenemos los estados de resultados comparativos, que en este caso lo que hacen es hacer exactamente lo mismo, llevar un control y saber cuánto es la pérdida del ejercicio. En este caso la pérdida del ejercicio es 7,68%. Y acá tengo mi gráfico justamente, donde yo tengo más gráficos en este que en el que les voy a dar a ustedes, porque estos gráficos todavía están en evolución. Entonces lo que pasa es que en este caso estos gráficos yo los ocupo para asesorar, pero todavía están como feitos, ¿ya? Ese en el fondo el motivo por el cual todavía no les doy como un inicio. De hecho acá tengo también otras informaciones
que son como una especie de dashboard que me ayuda a este lado a hacerlo gráfico. Pero como le digo, todavía estoy en una etapa de desarrollo de los mismos. Tengo score de proveedores, que por ejemplo a quién le compro más y a quién le compro menos, cuántos quedan fuera del rango, de esa manera sé cuáles son mis mejores proveedores. Pero eso está en una etapa todavía de trabajo. Yo creo que recién en un par de meses más voy a tener una versión más entretenida de esto. Y acá, como yo les decía, la posibilidad, de hecho aquí está hasta el mes 6. Si yo vuelvo a filtrar por fecha y aprieto, me voy a dar cuenta hasta dónde tengo contabilizado ahora. Ahí hizo la función, tengo hasta el mes 10. Entonces, si se dieron cuenta, aparecieron 4 meses que yo no había visualizado sin necesidad de que yo haga nada del otro mundo y mi contabilidad se puso al día de manera automática. Entonces acá yo podría saber fácilmente por algún proveedor. Entonces, por ejemplo, Delisur, yo podría saber acá. Imagínense esto, que tenemos súper poca herramienta, estamos hablando de un Excel. Yo podría saber cuándo le compré a Delisur. Aquí es donde nacen las eternas preguntas. Oye, ¿te acordáis cuándo le compramos a Delisur como a mitad de año? Ya, si a mitad de año debería ser una de estas dos. Y ustedes bajan la posibilidad de tener que buscar en un mar de información porque tienen todo en un solo archivo. Si se dieron cuenta, van a hacer los archivos de manera mensual, por ende igual sería una problemática ir a buscar la data, pero acá al generarse esta especie como de llamado y tener toda la base de datos en un solo archivo, ustedes podrían hacer justamente la búsqueda sin ninguna problemática. Y así lo pueden hacer con cualquier proveedor o por cualquier concepto. Ya podrían buscar, podrían salir de la duda de todo lo que compone un tipo de gasto. Ya, aquí en este caso, esta clienta no tiene todavía, no ha hecho la tarea de clasificar sus proveedores, pero por ejemplo, si yo apretase acá, yo podría descubrir que estos son todos los componentes de gastos de teléfono que ella tiene. ¿Ya? Y esa información puede ser trascendental al momento de revisar, de asesorar. Sobre todo, en el caso mío, este es un cliente que él mismo se preocupa de su contabilidad de manera externa, pero ustedes al estar trabajando para alguien le podrían estar dando información rápida, precisa, etcétera. Las ventas lo mismo, pueden saber cuánto vendieron, a quién le vendieron, los honorarios lo mismo, pueden decirle qué movimientos lo que hicieron. Las remuneraciones también pasa algo entretenido acá. Nuevamente voy a filtrar. Acá también pasa algo entretenido. Que por ejemplo, si yo quisiese saber cuánto ganó una persona, también lo puedo ver. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría solamente filtrar a Dominique. Y yo sabía que Dominique ha trabajado 3 meses, que gana un sueldo ACD y podría ver el componente del resto de su información, por las gratificaciones, las asignaciones de colación, de movilización, etcétera, etcétera. Es decir, yo podría tener también los datos acá. Si esta persona, por ejemplo, gana hora extra, yo podría saber cuánto gana por hora extra normal, cuánto gana por comisión, cuánto gana por bonos, etcétera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el archivo cumple una doble función que tiene que ver con poder contabilizar de una sola vez todos los movimientos de la empresa, pero por otro lado también se transforma en una especie como de base de datos de información del año. Evidentemente no puedo hacer un arrastre histórico, me gustaría que se pudiese de esa forma, pero no se puede, pero por lo menos cumple una buena función dentro del año y por lo menos les va a servir probablemente para convencer al jefe de que se necesitan más herramientas como esta, como por ejemplo lo podría ser un RP. Y acá yo tengo un desglose que finalmente me sirve como una forma de revisión. ¿Por qué como una forma de revisión? Porque, porque si yo tomase los formularios 29 de este cliente y yo los comparase con el pago, tengo que tener los mismos montos. Entonces, eso significa que yo miro el formulario 29 del mes de enero, debería tener 6.161, 5.124 en febrero y así sucesivamente hasta llegar a estos montos más grandes, que es donde empezamos a regular un poco más el tema de las compras, ¿ya? De esa manera, ustedes tienen también una forma de cotejar. Lo que yo normalmente hago es primero revisar el formulario 29. Si está todo igual,
significa que las centralizaciones llegaron de manera correcta y llegar de manera correcta están contabilizadas de manera correcta. Ahora, evidentemente, ¿necesitan tener toda esa base teórica de la que hablamos al principio? Sí. Necesitan saber cómo funciona la contabilidad, necesitan saber cómo funciona la partida doble. ¿Por qué? Porque en algún momento ustedes podrían darse cuenta que, por ejemplo, el balance está descuadrado. Si el balance está descuadrado, ustedes deberían ir al lugar de donde el balance se puede descuadrar. ¿Dónde es? En el libro diario. ¿Por qué? Porque es el primer libro. Y acá justamente ustedes se podrían dar cuenta por este factor de diferencia que tengo acá arriba, cuál es el monto que tienen de diferencia y finalmente ustedes por la columna N que aparece acá podrían ir mirando dónde se produce la diferencia. ¿Por qué? Porque yo tengo un sistema de arrastre, es decir, donde acaba cada asiento contable, esto vuelve a quedar en cero. Entonces, si ustedes voy a elegir algo como aleatorio, por ejemplo, supongamos que esto descuadra la operación. Si eso sucediese, significaría que el balance de ustedes va a estar descuadrado, está actualizándose todavía. Para mostrárselos de manera real. A ver, voy a tratar de forzar la actualización. ¿Lo borraron? ¿Lo borré? No lo borré. Con razón no se actualizaba. Ya. Si yo voy al balance, el balance en este momento está descuadrado. ¿Se dan cuenta? Hay un descuadre. Pero si yo fuese al libro diario, el libro diario me diría que estoy descuadrado en 79.014 pesos. Entonces yo debería irme por la columna N hasta que me di cuenta que aparecen esos 79.000. Si se dan cuenta, cuando termina la centralización, vuelvo a cero. Y así va a pasar hasta que yo encuentre los 79, que aquí empiezan a aparecer de manera reiterativa. Significa que el error está en el primer 79.014 que está acá. Entonces el primer 79.914 está básicamente en el sector de remuneraciones, que si yo revisase, también con la centralización que tenía al otro lado, me faltan los 79.014 en alguna parte de la operación. ¿Ya? Entonces en este caso lo hice con algo que no se les va a pasar, porque en realidad con remuneración es muy difícil porque la centralización viene de otro lado. Pero en el fondo la mecánica de búsqueda del error es exactamente la misma. Ustedes deberían buscarlo de la misma manera hasta encontrar la diferencia y de esa manera poder presentar un mejor balance o un balance que esté 100% revisado. Ya voy a devolver acá porque quiero dejar el monto original. Ya, ahí está el monto original para que no se me cuadre el balance. Ya, pero en el fondo esa es la forma de trabajo. Entonces, si se dan cuenta, nosotros lo que tenemos ahora es básicamente un archivo que está completo. La parte de remuneraciones, y finalmente con la que vamos a hacer el trabajo el día de mañana, la vamos a trabajar, valga la redundancia, mañana, pero lo que me interesaba era que vieran cómo funciona el sistema para que lo podamos empezar a probar y para que ustedes también vayan viendo si tienen interacción con alguna empresa. Por ejemplo, si alguno de ustedes está trabajando, ya podrían pedir las claves de impuesto interno, ustedes bajar la información y empezar a rearmar la historia de la empresa mes por mes y ir descubriendo justamente las herramientas que le genera este tipo de sistema. Voy a cerrar acá básicamente para volver a explicar un par de cosillas a los que pueden haber ingresado después y quizás no entienden la primera parte. Pero básicamente lo que hablamos hoy día es de que tenemos dos sistemas dentro del archivo que yo les mandé, remuneraciones y libro de compra y venta, donde lo que ustedes pueden hacer es generar las grandes centralizaciones que finalmente hacen la contabilidad. Lo que este sistema busca emular es básicamente el funcionamiento de un RP que automatiza justamente la contabilización, el pago y el registro de los movimientos contables de una empresa hasta generar estados de resultados, estados de flujo efectivo, perdón, estados de resultados, balances clasificados e inclusive la determinación de los impuestos de una empresa. Todo esto una vez configurado, evidentemente la información en conjunto con quién sería su jefe o quién sería el encargado de área, en este caso de la contabilización. Para hacer un resumen del libro de compra y venta,
vamos a decir que ingresamos y abrimos un mes. Voy a trabajar con otro para que básicamente ustedes también puedan ver y tener una idea de qué es lo que estamos hablando, para poder pasar finalmente si tienen alguna duda. Y en este sistema dijimos que siempre desde izquierda de ustedes a derecha hay que ir a la primera parte para empezar a llenar los datos que corresponden. Entonces aquí en el registro anterior nosotros habíamos copiado datos para poder justamente trabajar con una empresa. Cuando yo hago los movimientos, esto se los dejo como dato mío, ¿ya? Para no tener que volver a copiar todo y para poder aprovechar la clasificación que yo ya hice de proveedores, yo hago lo siguiente. Por ejemplo, yo ya tengo un módulo 1 que tiene información. Ya, esa información que yo tengo en el módulo 1 es básicamente entender que yo clasifiqué los proveedores para que se clasifiquen en ciertas cuentas. Si yo no quiero volver a hacer ese trabajo, lo que yo debería hacer es borrar este módulo, porque pueden hacerlo, y copiar el 1 de nuevo. ¿Por qué? Porque este ya contiene los proveedores. Entonces lo que acá yo hago es borrar todo lo adicional a IVA, que tengo que quedar igual que con el nombre del anterior, y yo le pongo el número 2. Ya, básicamente eso es lo que hago. O voy a simular, me acabo de volver, voy a simular que voy a abrir, voy a copiar el nombre, ya, con control copiar, voy a copiar el nombre, y ahora voy a eliminar el archivo. Voy a volver a duplicarlo. Entonces voy a hacer control C, control V, y me voy a ir al copia, y en el copia yo... Ah, no, no puedo copiar, porque era que lo copié recién. Si hubiese copiado el nombre a otro lado lo puedo hacer, pero en el fondo yo podría copiar el nombre para volver a pegarlo. ¿Ya? La idea es que el archivo se vuelva a llamar como se llamaba antes. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que cuando yo lo abra, va a venir con los datos anteriores. Entonces viene justamente con los proveedores que yo ya clasifiqué, con la información de la empresa que yo ya hice, y solamente aquí tendría que yo cambiar los datos de enero a febrero. Ya dijimos que los datos que yo tenía que cambiar de manera obligatoria era este y la UTM. La UTM que en este caso necesito ahora la de enero, de febrero y de marzo. Entonces evidentemente esta era la de enero, por ende la puedo copiar hacia arriba. La de febrero la subo y tendría que ir a buscar la de marzo, que como dije en delante, basta con que entren a impuestos internos, que aprieten el signo de impuesto interno, valga la redundancia, y al bajar se van a encontrar con los valores y fechas. Mañana vamos a hacer una revisión del portal de impuestos internos. Y acá, donde está, perdón, no era la UF, era la UTM. Acá, donde está la UTM, voy a ir a buscar la del mes de marzo. Si se dan cuenta, tengo 49.673, 49.723, que son los mismos que están ahí. Y voy a adicionar un tercer dato del mes de marzo de 50.021, que en este caso lo pongo en este mes. Esto, perdón, me equivoqué. Ahí sí. ¿Esto por qué? Porque recuerden que cuando nosotros ponemos acá el dato, la UTM actual es la de febrero, la UTM anterior es la de enero y la de siguiente es la de marzo. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Una vez que tengan esos datos, ustedes lo que podrían hacer, dado que lo que aprovecharon fue que tienen los datos de la empresa, que tienen la información más o menos al día y que tienen un índice de proveedores que ya es bastante atractivo porque ya hay varias empresas que no tienen que volver a copiarla, es básicamente limpiar el lugar de trabajo. Entonces lo que yo hago acá es, por ejemplo, irme a la zona superior y apretar suprimir. Nunca aprieten eliminar, porque si apretan eliminar va a pasar lo siguiente, miren. Si apretan eliminar, va a pasar que el libro de compra y todo genera errores. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es marcar la zona superior y suprimir. Se van al registro de ventas, zona superior, suprimir. Se van a las boletas, aquí se van solamente a los ítems, los marcan, suprimir. Los otros los marcan, suprimir. Las boletas de honorario, lo mismo, marcan toda la zona escrita, suprimir. Y de esa manera ustedes volvieron a tener
un movimiento totalmente en cero. Si por ejemplo yo voy a ver el resumen de IVA que está en el resumen de venta, ¿ya? Entonces en este caso no hay ningún movimiento. Y eso significa que ustedes podrían volver a pegar los datos. Lo voy a hacer por última vez para la gente que llegó más tarde y entienda más o menos qué es lo que estábamos haciendo nosotros para completar el módulo de compra y venta. Es más importante el módulo de compra y venta hoy día porque es parte de lo que complementa la información que vimos hoy día de los documentos mercantiles y su movimiento. Aquí estamos viendo cómo se contabilizan y cómo se van al balance, puesto que el día de mañana, ya que hoy día hablamos de las remuneraciones, mañana vamos a hacer un ejercicio de remuneración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a ir a buscar la información con la que nosotros llenamos de la manera más automatizada posible este registro. Y eso va a ser yendo a impuestos internos, voy a apretar servicios online, voy a ir a impuestos mensuales y una vez que esté en impuestos mensuales me voy a ir al registro de compra y venta. Registro que ya hemos visto en otras oportunidades por el tema de la caracterización y por el tema también de el acuse de recibo. Y acá voy a elegir el mes de febrero para poder seguir con mi lógica de trabajo. Voy a consultar y me van a aparecer los documentos que yo ya tengo recepcionados de compra y de venta de este mes. Entonces, por ejemplo, en el caso de la compra, voy a bajar, veo todos los documentos que tengo, son en total 23. Voy a apretar descarga de detalles, no de resúmenes, descarga de detalles. Lo voy a abrir. Voy a aplicar la misma lógica de siempre copiar desde el vértice superior. Voy a poner copiar o control copiar, perdón, clic derecho copiar. Me voy a ir a mi archivo, voy a ponerme en la parte superior, voy a dar clic derecho y voy a decir pegar valores. Una vez que los pego, yo ya tengo mi libro de compras, que yo en fecha, que es donde tengo el filtro, yo en fechas aprieto aceptar y me da justamente mi archivo completo con los 23 documentos, habíamos dicho, ¿cierto? 23 documentos, todos contabilizados de una sola vez. Posteriormente a esto, voy a ventas, hago exactamente lo mismo, descargo detalles. Lo único que expliqué en delante con las ventas es que en el caso de la venta solamente se descargan las facturas, ¿ya? Por ende aquí va a pasar lo mismo. Son 6 facturas o 6 movimientos relacionados con venta y documentos mercantiles. Factura. Voy a ir a registro de ventas SI, que es la segunda pestaña, y voy a hacer lo mismo, parte superior, pegar, se pegan todos los documentos. Son 6 facturas, efectivamente. Si yo las veo acá, dice 6 facturas con un IVA 190.570, 192.570. Si yo me voy al libro de venta, lo que tengo hasta este momento es un IVA de 192.570 con 6 documentos como recuento contabilizados. Es decir, se logró el objetivo de contabilizar esa parte. Lo que no se podía contabilizar de manera automática, y lo hacemos en boletas SII, es la cantidad de documentos que reemplazan o son boletas. En este caso, no tengo boletas, son cero y solamente tengo registros de pago electrónico que son los Transbank. Entonces, en mi caso, yo en la parte de arriba tengo las boletas, en la parte de abajo tengo los Transbank. Entonces, aquí lo que yo debería hacer es pegar el número de documentos Transbank y por otro lado pegar el monto total de Transbank. Entonces, de esa manera, al traerlo acá, al archivo, voy a lograr poder contabilizar el IVA del mes. Y acá, como les decía, lo que hago yo en etiqueta es poner la fecha del, de la contabilización. Entonces voy a poner 28 del 2 del 2020. 10.811.000. Y de esa manera yo tengo mi libro también de ventas, con sus correspondientes ítems que están dentro de su clasificación. Y les dije que aleatoriamente también podían hacer un cuarto descarga, una tercera descarga en realidad, porque la boleta era un llenado, una tercera descarga de las boletas de electrónica, que les expliqué que la boleta electrónica también se van a buscar al servicio online en boletas de honorarios electrónicas. En este lugar es donde
Las personas que quieren o han trabajado con nosotros no han emitido en algún momento boletas de honorario. Para ello, después entran a emisor de boletas de honorario, consulta sobre boletas de honorarios electrónica para posteriormente buscar las recibidas, puesto que ustedes son empresa, por ende no emiten, solamente reciben. Vamos a buscar acá, voy a buscar el año 2020. Como les dije, esta persona no tiene movimientos en los meses anteriores, así que vamos a simular nuevamente que estamos yendo a buscar información de febrero en este caso. Entonces, vamos a simular que julio es febrero. Y lo que yo hago en este caso es tomarme de aquí de donde hice ir, apretar el botón del mouse y arrastrar hasta la parte superior del PDF que está acá arriba. Una vez que yo hago eso, copio con control C o con clic derecho copiar y me lo traigo a mi archivo donde me pongo en A3, que es la zona de llenado, que es la que yo tengo con color anaranjado. Doy clic derecho y aprieto el botón coincidir con formato de destino o pegar, da lo mismo, ¿ya? Yo lo pongo con este porque finalmente respeta lo que hay de fondo y por ende me sigue el color anaranjado y no sigue mezclado blanco con naranjo que se ve más feo. Entonces, por un tema estética que pego yo con el segundo ítem, que es el que está acá, coincidir con formato de destino. Una vez que yo hago eso, justamente voy a tener también mi libro de honorarios. Entonces, como les decía, técnicamente lo que yo puedo lograr desde este tipo de trabajo es tener con un par de clics las compras, las ventas, los honorarios, los resúmenes de compra y venta, la estructura del formulario si yo quiero presentársela, por ejemplo, a mi jefe, y las centralizaciones opcionales para presentar para que él haga los asientos contables según el concepto de la partida doble, que es lo que nosotros hemos estado poniendo en práctica todo este rato. Eh, por otro lado, le había dicho que si ustedes miraban en el registro compra y venta, ustedes acá ya se pueden dar cuenta que a diferencia de delante, ya hay varios ítems que se empezaron a clasificar solos. Si ustedes filtran los vacíos, si van acá arriba donde dice detalle o cuenta de cargo, y filtran los vacíos, se van a dar cuenta de todos los que todavía no están copiados en su sistema de índice de proveedores. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pueden hacer? Básicamente lo mismo que hice yo en delante, que es traérselos a este otro lado. Entonces, ¿qué es lo que yo les propondría? Nuevamente lo mismo, tomar el root, traérselo al índice, como para que no tengan que volver a digitar todo, y traerme los nombres. Entonces, yo traerme los nombres, voy a tener acá todas las empresas que yo todavía no tengo caracterizadas para saber cómo se van a contabilizar. Entonces yo les decía adelante también que para que ustedes lo tengan claro y para que lo apliquen tal vez como una solución de ustedes, yo les decía que ustedes pueden marcar la parte de los documentos que no tienen todavía registrados y podían usar formato condicional. ¿Para qué? Para no equivocarse al buscar y leer, sino que simplemente usasen una especie como de revisión automatizada de Excel, que es bastante fácil de ocupar, donde yo digo que me marque con un color específico las cosas que se repiten. Entonces, esto yo dije que se hacía en menú inicio, formato condicional, que es donde les va a aparecer en el Excel. Una vez que dan clic, se van a ir a nueva regla y aquí yo me voy a encontrar con los tipos de regla que ya están creados. Y hay uno, el penúltimo, que dice aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados. Es decir, yo le voy a decir que a los formatos que están duplicados, porque puede ser único o duplicado, es decir, que a los duplicados le cambie el formato. Voy a apretar el botón de formato y le voy a decir que le ponga un relleno de color rojo para que sea evidente al momento de mirar. Si yo aprieto, me va a mostrar la vista previa que dice que estoy aplicando formato a los valores duplicados. Le digo que quiero que los duplicados se vean de esta manera, con un fondo rojo. Acepto y va a pasar esto. Entonces, ¿qué se van a dar cuenta ustedes? Wow, Transbank está repetido. Entonces, ustedes lo que tendrían que hacer es borrar Transbank simplemente como una forma de limpiar la operación. Lo que yo decía adelante, en realidad pueden hacerlo o no pueden hacerlo, da lo mismo. Voy a limpiar la importadora y voy a limpiar por última vez la importadora y ustedes se van a dar cuenta que quedaron solamente con datos limpios. Acá lo que yo voy a hacer es subir este
por un tema de que se vea más ordenadito. Y voy a subir este otro también por el mismo motivo. ¿Qué es lo que tendrían que hacer después? Clasificar nuevamente el tipo de gasto que aquí tienen. Pues Transbank en este caso sería una especie de gasto bancario. Lo voy a poner también como gasto bancario. La sociedad Cell Center, este es costo de venta, puesto que esta empresa es de reparación de celulares. Entonces, ese es costo de venta, este es costo de venta, este es costo de venta. Accesorios para telefonía, en su caso también es costo de venta. Y CQ limitada también era costo de venta. Aquí finalmente la forma de saber cuáles son las contracuentas o las cuentas de cargo es básicamente que ustedes le pregunten a la persona que está comprando o al encargado de inventario o de pedido cuáles son los usos que se le va a dar a los productos. Entonces ustedes podrían descubrir de repente que alguno de estos, por inventar algo, no son costo de venta. Voy a poner, por ejemplo, aquí, para cambiar, voy a poner que uno es, no sé, aseo. Entonces aquí yo debería buscar artículos de aseo. Vamos a suponer que otro de estos es otro ítem. También ustedes deberían haberle preguntado a la persona que compró para ustedes determinar finalmente cuál es la contabilización correcta. Y le vamos a poner, por ejemplo, gasto en marketing. ¿Qué es lo que hacía esto? Hacía que en la centralización que está al final de compras fuese más, tuviese mayor distribución y por ende ustedes pudiesen comprender mejor dónde están diversificados los gastos de la empresa. Entonces aquí lo que ustedes logran es tener un archivo entregable para el departamento de contabilidad si ellos quieren revisar o quieren contabilizar según la centralización que ustedes le están dando. ¿Y esta centralización de qué se trata? De una clasificación de gastos o de activos que finalmente tienen, por un lado, su costo neto, el IVA que está incluido dentro de la operación y el total de proveedores. Es decir, acaban de hacer justamente lo que hemos estado estudiando durante todo este tiempo, que es la partida doble, la contabilidad, tener los libros y por otro lado suplir suplir al balance de la información necesaria para poder generar sus propios asientos. Lo que ustedes acaban de ver hoy día, o lo que hemos estado revisando, es simplemente un archivo que emula, en cierta forma, la forma de trabajo de un RP y que finalmente lo que busca como objetivo final es que ustedes también, por otro lado, tengan la posibilidad de generar su propia información, tener sus propios archivos y poder justamente cumplir la función de administrativo contable de una manera más fácil probablemente haciendo que varios movimientos sean automatizados. Si se dieron cuenta, en esta reunión que hemos tenido, hemos visto cosas relevantes que son las que hemos visto durante toda la clase. Métodos de contabilización, respeto de la partida doble, imputación correcta de las cuentas y contracuentas. Hemos visto la generación de los libros contables obligatorios, ya, o los libros contables de una contabilidad tradicional, más que nada. Y por otro lado, hemos podido determinar también capitales, renta líquida disponible, y tenemos también el respaldo de poder tener, a pesar que estamos liberados de los libros de compra, libros de venta, libros de honorarios y, como les digo, el libro de remuneraciones que lo vimos súper rápido porque mañana lo vamos a andar bien, pero que finalmente cuando esté bien llenado va a pasar lo mismo que vimos hoy día, que es que van a lograr una muy buena contabilización y finalmente van a hacer muy bien su trabajo de administrativo. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que revisamos cubre totalmente la parte mercantil, que es una de las partes más importantes, ¿ya? Lo único que probablemente en este caso se escapa en este tipo de archivo es el registro factura a factura de las cosas que le están pagando o no. Probablemente ahí pueden aplicar herramientas como las que hablábamos el otro día, como RPyme o Contable App, donde ustedes pueden ir diciendo esto está pagado, esto no está pagado, fue pagado en tal fecha, abonó la mitad, abonó completo, pero finalmente en el uso de estas herramientas ustedes pueden llegar a perfeccionar también su trabajo. Así que de esta manera eh, cerramos, yo creo que técnicamente el ciclo que todo que tenía que ver como completamente con el tema de la contabilidad y como se dan cuenta hoy día hemos visto la aplicación. Lo que interesa de todo lo en general que hemos visto, es que más allá de que ustedes el día de hoy
puedan tener una herramienta que les permite contabilizar en cierta forma de manera más automatizada. Lo importante es que ustedes también al momento de revisar puedan aplicar sus propios criterios para poder ver si estas contabilizaciones están bien, están equívocas, contienen algún error, hay algo que revisar, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, voy a volver a abrir el archivo que tenía más información para explicar algo súper breve. Súper, súper breve. Si ustedes hacen correctamente el llenado de los documentos anteriores, van a tener formas de poder cotejar justamente que la efectividad de su contabilización o de su registro está hecho de la manera más pulcra posible. ¿Por qué? Porque como les dije, una de las primeras cosas que ustedes tienen que hacer una vez que hagan estos movimientos es revisar que el resultado o el total a pago de los formularios les cuadre con el total a pago que existe acá. Si esto está ok, significa que las centralizaciones deberían estar en rigor todas bien hechas. Pero, adicionalmente, ustedes se van a ir a la otra esquina, la del libro diario, donde ustedes lo primero que tienen que mirar es que no exista una diferencia o un descuadre. Si ustedes parten desde la premisa básica de la duplicidad o de la premisa básica del de la partida doble, significa que en este momento, con cero diferencia, ustedes deberían tener un balance cuadrado. Y un balance cuadrado ya habla muy bien de su desempeño, no solamente en la evolución en el tratado de poder generar un balance, sino que además en cómo manejaron las compras, cómo manejaron las ventas, cómo manejaron los honorarios y los sueldos. Entonces, básicamente, como les digo, lo que ustedes tienen en este momento en sus manos es la posibilidad de tener una mini contabilidad al alcance de cualquier persona y para efectos de ustedes también poder tener el respaldo de todos los movimientos que hacen y poder tener estas especies como de sábanas gigantes de información donde ustedes, si no tienen un RP, podrían también suplir de la posibilidad de encontrar precios, fechas, nombres de proveedores, en qué fecha le compraron y todo esto, si se dieron cuenta, viene de un copiar y pegar, es decir, la posibilidad de error baja mucho puesto que ustedes no tienen que digitar absolutamente nada. Ahora, evidentemente, como cualquier archivo Excel, la problemática estaría en que de repente pasen cosas como esta y se borre algo. ¿Ya? Pero eso ya es algo que no se puede prevenir porque básicamente el archivo Excel siempre va a tener alguna fuga dentro de todo lo que se maneja. Voy a retroceder para que no quede la embarrada. Bueno, eso era a grosso modo. No sé si alguien quiere argumentar algo, me quiere preguntar algo, me quiere decir algo. El archivo está en el sector de descarga y el día de mañana, como les digo, nosotros vamos a hacer un trabajo relacionado con remuneraciones que yo lo voy a dejar subido para que podamos darle una vuelta y verla. Gracias, Caterín. Si ustedes tienen el acceso a alguien, a algo o algún amigo que tenga empresa, propónganle ayudarle a hacer la contabilidad para que puedan practicar. Usen los archivos, vuelvan a armarle el año desde el mes de enero y de esa manera van a poder justamente ustedes empezar a ver cómo ocupar los sistemas de descarga, poder copiarlo y poder usarlo. Evidentemente, lo que tienen que aprender es a ocuparlo de la mejor manera posible y para eso hay que eh, trabajar harto. Así que esta charla la vamos a repetir, pero la vamos a repetir en función como de grabado. Y yo voy a estar justamente respondiendo preguntas mañana por YouTube. Así que ahí yo les voy a avisar mediante el grupo cuando se vuelva a armar todo esto. Así que si alguno de ustedes hoy día se entusiasma un poco y quiere ver algo o ve algo mañana entre las 9 y las 11, de las 11 en adelante yo voy a volver a tirarlo por YouTube para que ustedes vayan haciendo preguntas y yo se los voy contestando. Gloria, a las 11 de la mañana lo voy a lanzar, porque si no después estoy muy justo con el resto de la operación y no van a poder almorzar, no van a poder hacer nada y se van a sentir agobiados. Entonces, dejémoslo a las 11 de la mañana. Ya vimos que dura una hora, va a durar como una hora 40 o una hora 30, debe ser con todo el tiempo que conversamos al principio y no quedó grabado.
Así que ahí nos juntamos. Si quieren usar el, el archivo durante la mañana, busquen su amigo, busquen a alguien que tenga una empresa, ofrézcanle determinar más o menos cómo va el resultado del ejercicio. Y mañana nos juntamos a ver la otra parte, que es la parte de remuneraciones, y con eso finalmente van a armar un archivo, pero poderosísimo, y van a poder justamente hacer la labor justamente de contabilidad de una manera muy completa, que probablemente la gente no se imagina que puede ser así, sobre todo cuando tenemos pocas herramientas. Desgraciadamente, los dueños de empresas no le meten muchas lucas a la contabilidad, pues. Entonces lo que uno tiene que hacer es tratar de uno buscarle por algún lado y tratar de buscar que ellos justamente vayan comprando herramientas como el uso de estos Excel, probablemente después el uso de algún sistema gratuito, que somos los que estábamos viendo, y probablemente después irse a algún sistema de pago que ya sea más potente, pero todo esto se puede lograr justamente gracias a la buena ejecución del trabajo de ustedes. Yo estoy en las conversaciones para ver si les puedo conseguir a alguno de ustedes algunas prácticas, pero estoy buscando que sean pagadas, pues, ¿ya? O sea, que sea algún tipo de práctica que tenga alguna compensación económica para ustedes, o ver algún formato a lo mejor outsourcing que también sea considerado y probablemente lo puedan hacer complementando sus trabajos, probablemente hasta llenando datos como estos y generando estados de resultados. Así que eso pues, que tengan muy buenas noches y nos estamos viendo mañana temprano, después con la versión grabada de esto. Después nos vamos a ver al mediodía en clases y en la noche probablemente, o sea, lo de la noche no es obligación, pero yo se lo ofrezco como una especie de compensación a las clases que faltaron. Así que mañana en la noche nos vamos a dedicar también a ver el tema de remuneraciones de manera Profe, ¿cómo? incentiva. ¿Sí? Disculpe.